hoy, precisamente en la entrevista, la que voy a presentar completa mañana en los espacios de Sin Censura, Gerardo Fernández Noroña me decía que le gustaba mucho que Delfina Gómez Álvarez, la secretaria de Educación Pública, vaya a ser la candidata, la elegida para el proceso del 2023 en el Estado de México. Nuevamente, ante la historia, Delfina Gómez, nuevamente frente al espejo de la historia. Delfina Gómez, yo sostengo, ganó las pasadas elecciones y se la quitaron a la mala. Y ahora tendrá que ganar holgadamente para que el priismo en el Estado de México no vaya a salir con una chingadera. ¿Y por qué es tan importante? Creo que el análisis lo hacía Noroña también, pero aquí lo adelanto. Si el PRI retiene el Estado de México, sigue moviendo la colita. Si el PRI pierde el Estado de México, está sentenciado el PRI. Yo me pregunto, ¿por qué dices que Delfina Gómez se saca la rifa del tigre para el Estado de México, Jaime? Y cuando hablo de unidad, ojalá que Higinio, que Ricardo y que todos aquellos que no puedan estar, que puedan no estar contentos con la elección de Delfina Gómez, tengan altura y no vayan a boicotear abajo esto que sería una cereza en el pastel de la cuarta transformación. ¿Cómo lo ves tú, querido Jaime? Pues yo digo que es la rifa del tigre porque, a diferencia de las pasadas elecciones donde ganó, yo coincido contigo, Delfina Gómez, demostrando que el PRI no era imbatible, no es imbatible en el Estado de México, a diferencia de las pasadas elecciones, hoy a las elecciones a las que se enfrenta Delfina Gómez son prácticamente la madre de todas las elecciones dentro del próximo calendario en el 2023. Y creo que el PRI está consciente de que se encuentra ante unas elecciones que representan para ellos una amenaza existencial, porque el PRI es quizá el último, la última trinchera del PRI. Y por eso mismo yo creo que si hacemos una anatomía del PRI en el Estado de México, llegaremos a la conclusión que el PRI es más que un partido en el Estado de México. El PRI es el grupo Atlacomulco, es un grupo abigarrado de familias que se han beneficiado durante décadas, es un sector empresarial muy poderoso que nació precisamente de su amaciato con el poder político, y también es un poder criminal que está ahí, que tiene vínculos con el PRI. Entonces, en muchos sentidos, Delfina Gómez se enfrenta a un monstruo de muchas cabezas en el Estado de México, que se van a defender a muerte, van a ser capaces de sacar lo peor que hemos visto en la política mexicana. De ahí que, como tú bien dices, sería deseable que Morena cerrara filas, porque de esa batalla dependen tantas cosas, Vicente. Y yo creo que Delfina Gómez para mí es la mejor candidata, la más competitiva. Fíjate, Jaime, Dime. y vale más que lo pongamos nosotros también en contexto sobre la mesa, ¿no? La candidatura de Delfina Gómez, porque ya veo a personajes, perdón por interrumpirte, pero veo a personajes como Pablo Macluf, que es columnista en la revista Etcétera, con mucho respeto, la carcajadita, la Magazine Literal, forma parte de los entrevistados y analistas en Es la Hora de Opinar de Leo Zuckerman en Televisa, y escribe, yo le contesté, ¿qué valores inculcamos y promovemos cuando alguien como Delfina Gómez es candidata a gobernar un estado? ¿Qué decimos sobre la justicia y el honor y la verdad y el civismo y la política? Yo le contesté, Jaime, a eso voy, te sigo escuchando. Con casos como Alito Moreno, tu comentario sobre Delfina Gómez destila gran misoginia. No cabe duda que hay mucha hipocresía, Pablo Macluf. Y la verdad, lo digo así, para que la gente esté con los ojos abiertos. Mientras el PRI y el PAN tenga gobernadores como el de Guanajuato, en el caso del PAN, exgobernadores como Alito Moreno, tengan procesos abiertos contra exgobernadores en el bote del PRI,
por favor. O sea, yo sé que no le podemos dar cheque en blanco a Delfina Gómez, pero carajo, o sea, con mucho respeto, le pido a usted que nos exija, sí, decirle toda la verdad sobre Delfina Gómez, pero también decirle, oigan, hay niveles, creo, espero no equivocarme, y si me equivoco, pues también pásenme la factura, mi querido Jaime. No, yo creo que estás en lo correcto. Y esto es solo un botón de muestra de la montaña de ataques. Va a ser una campaña muy despiadada, querido Vicente. Van a voltear al derecho y al revés a Delfina Gómez. El Estado de México tiene los recursos, tiene las cabezas, van a desenterrar el viejo arcón de las trampas desde la época, van a invocar el alma de Carlos Jan González, el alma de Fidel Velázquez, le van a lanzar de todo, le van a decir, le van a inventar tantas cosas, más que las que ya sabemos y que se hicieron, se publicaron durante su campaña en la presidencia, que si exigía un moche a los empleados, que si exigía tantas cosas. Eso vamos a ver, eso es lo bajito. Van a ver cosas y terribles que se le van a lanzar a Delfina, pero yo creo que Delfina Gómez tiene una ventaja a su favor. Ya conoce el terreno, sabe, ha aprendido cómo opera el grupo, el PRI en el Estado de México, y yo creo que va a ser muy importante esta victoria. Yo diría que poniéndolos en términos históricos, esto puede ser el Waterloo del PRI. Y si Delfina Gómez conquista el Estado de México, ojo, porque hay un cambio de paisaje impresionante. Pero precisamente por eso yo no dudo, querido Vicente, que en esta batalla se van a sumar todos, generaciones, empezando por Carlos Salinas de Gortari, empezando por todos los del Mazo, todos los familiares que han tenido vínculos, insisto, con poderosos sindicatos, con el crimen organizado, el sindicato de maestros en el Estado de México, el sindicato de transportistas. Yo creo que esta va a ser una batalla muy diferente, muy distinta a la del 21, pero yo creo que Delfina tiene la sagacidad para ganar el Estado de México, y además tiene una baraja bajo el brazo que se llama Andrés Manuel López Obrador, que la está respaldando y la va a respaldar seguro, ¿no? Pero también hay otra cosa. Nunca en la historia del PRI se había enfrentado tan débil a unas elecciones para la gobernatura en el Estado de México, con el caso Alito, con el caso de otros gobernadores que no han podido gobernar como se debería. Dime. Ahí te va.